buenas tardes. Veo que ya hay 995 personas conectadas. Obviamente este es un tema que despierta mucho interés y en el que las distintas instituciones hemos ido transitando por un camino de aprendizaje, de ensayo y error, que es lo que yo quiero compartir ustedes con hoy día brevemente para que después podamos pasar a la etapa de las preguntas. Mi nombre, como decía Raimundo, es Magdalena Ortiz. Yo soy subdirectora de enseñanza media en uno de los 12 colegios de Fundación Belén Educa. Nosotros y varios otros colegios somos colegios polivalentes o colegios técnico-profesionales. Estamos hoy día ya cumpliendo 21 años este año. Nuestros 12 colegios están en 2 regiones, acá en la región metropolitana en 8 comunas, y tenemos cerca de 1.600 colaboradores, de los cuales 1.000 son docentes. Y esos docentes siempre estuvo en el diseño original, en el anhelo de la fundación, son docentes que se forman continuamente en nuestros colegios. Nuestros colegios son espacios que siempre han tenido las puertas de las salas de clases abiertas, hoy las puertas de las sesiones de Zoom, podríamos decir, abiertas también para este proceso de observación y retroalimentación que es clave para el desarrollo profesional docente, para tener una trayectoria que nos permita ir descubriendo nuevas formas de hacer las cosas, analizando nuestras prácticas, más aún en este contexto que es un contexto que ha sido difícil, que es adverso. Estamos terminando nuestro primer semestre en pandemia y obviamente hay muchos aprendizajes y sigue habiendo también muchos desafíos. En el proceso, en estos 21 años de historia que tiene Belén Educa, hubo también un momento en el que observábamos con largas pautas, se observaban clases completas, había de hecho observadores externos a los colegios que estaban en la casa central de la fundación, y hemos ido transitando hacia el modelo que tenemos hoy, y aquí les quiero transmitir que no es necesario que un colegio esté organizado como están organizados los nuestros para empezar a observar y a retroalimentar. Como que el propósito de esta presentación es que conozcamos y conversemos lo fundamental, y ojalá todos ustedes se atrevan a observar y a retroalimentar en sus establecimientos. Una de las principales fuentes, y quizás la que está más en boga cuando hablamos de observación y retroalimentación, es el trabajo de Daglemov y de Paul Bambrick en esta idea de las palancas del liderazgo escolar. Y este es un modelo que Belén Educa y otras instituciones ha estudiado en profundidad, ha ido analizando y ha ido adaptando también a la realidad chilena. Pero quiero que sepan ustedes también que hay otras fuentes, algunas de ellas están en inglés, como este trabajo de la Fundación de Bill y Melinda Gates, o como el trabajo que hace Teachstone desde el CLAS, pero también hay mucha información que se ha ido traduciendo al castellano, toda esta serie del CPIP, sobre las visitas al aula, club de video, caminatas pedagógicas y en general la retroalimentación de las prácticas pedagógicas. Y aquí mi invitación es a que tengamos claro que no es necesario leerlo todo antes de comenzar con la observación de clases, sino que quedarnos como con una idea general de cómo se ve esto, comenzar pronto con aquellos profesores que más lo necesiten e ir ajustando en el camino en función de las necesidades de cada comunidad educativa. ¿Cuáles son las 2 claves de este modelo de Paul Bambrick que nosotros hemos implementado? Primero, que podemos observar y retroalimentar con mucho mayor frecuencia. La María Jesús nos decía, en los colegios se observaba una vez al semestre, una larga observación de 90 minutos con una larga pauta que identificaba muchas áreas de mejora y quizás muchas áreas también para felicitar. Y el segundo aspecto clave aquí es que el propósito de la observación es el desarrollo profesional de los docentes. Leía yo por ahí en el chat que alguien decía, ya, esto también es evaluación, pero es evaluación formativa. Y quizás si lo vemos en ese lenguaje podemos pensar que hay justamente una evaluación formativa constante que va entregando retroalimentación específica y concreta a los profesores de manera de ir mejorando nuestras prácticas. Porque además las prácticas docentes, como muchas otras profesiones que son de ejecución, no tienen un techo de desempeño. No hay un mejor profesor que ya es su mejor versión y no pueda seguir ajustando o mejorando en algún sentido. Entonces, siempre podemos pensar y diseñar espacios educativos que pongan el foco en este desarrollo profesional continuo que al final nos permite ir desarrollando mejores aprendizajes. Nuestra meta, al analizar la evidencia que recogemos en una observación, siempre va a ser determinar 2 cosas, como decía María Jesús. Queremos determinar una felicitación
Algo que vamos a destacar del trabajo del profesor o profesora que queremos que siga pasando en su sala de clase y queremos determinar algo que el profesor o profesora puede mejorar. Esto es lo que el modelo de Van Blyck llama acción de mejora. Y aquí hay una cosa clave respecto a la acción de mejora. Una buena acción de mejora es la menor acción de mayor impacto. Muchas veces nosotros tenemos grandes problemas y creemos que ese gran problema implica también una solución de gran magnitud, pero eso no siempre es así. A veces un gran problema, un gran desafío, con un pequeño cambio, con un ajuste mínimo, puede obtenerse el resultado que estamos buscando, sin que siempre pensemos en que como vamos a observar al profesor de forma periódica y lo vamos a retroalimentar también de forma periódica, nuestras acciones de mejora, nuestras sugerencias son muy pequeñas, son algo que se puede implementar a la clase siguiente. Algunas claves para la observación. Vamos a separar aquí analíticamente el momento de la observación de la retroalimentación, a pesar de que siempre van de la mano. Primera clave, observar todas las semanas, máximo cada 2 semanas, si es que por alguna razón hay poca gente o hay poco tiempo, pero lo ideal es que sea todas las semanas. Por lo mismo, vamos a observar un fragmento de la clase, 15 a 20 minutos. A veces yo observé 5 minutos y ya identifiqué una acción de mejora, no necesito más, ¿ya? Obviamente voy a ir transitando en los distintos momentos de la clase, a veces voy a observar comienzo efectivo, a veces voy a observar cierres, momentos de práctica o de monitoreo, pero voy a observar 15 a 20 minutos porque eso es lo que lo hace sustentable. Esto es lo que me permite a mí enfocar la mirada y que el profesor también enfoque su mirada en aquello que vamos a definir conjuntamente como una acción de mejora. La retroalimentación tiene que ser lo antes posible, idealmente el mismo día, a más tarde al día siguiente, porque nuestros profesores hacen muchas clases. Lo más probable es que si yo retroalimento a un docente sobre una clase que hizo hace una semana, ya no se acuerde exactamente de lo que sucedió ahí. Y ahí de nuevo las grabaciones de clases son un gran aliado, porque en este contexto de pandemia podemos quizás, si es que tuvieron que pasar más días entre la observación y la retroalimentación, volver a situar al profesor en ese momento con la ayuda del material audiovisual. El propósito de la observación, como hemos conversado, es acompañar al profesor en esta trayectoria de desarrollo profesional. La calidad de la evidencia que nosotros recogemos al observar es la que determina la calidad de la retroalimentación que podemos realizar en forma posterior. Y para esto hay algunas recomendaciones o algunos criterios que son claves. Yo cuando vaya a observar, voy a anotar lo que están haciendo y diciendo la profesora, lo que están haciendo y diciendo los estudiantes, qué tareas están realizando, qué habilidades y contenidos están trabajando. Y vamos a tomar apuntes sobre lo que vemos, vamos a recoger evidencia concreta, no nuestro juicio sobre esa evidencia, ¿ya? Aquí es importante apoyarnos en las marcas de tiempo, es decir, anotar la hora a la que comenzamos a observar e ir anotando la hora en la que sucede aquello que estamos registrando y al mismo tiempo en las cantidades de estudiantes. Entonces yo podría, si entro a observar este seminario, digo 16:37, hay 995 personas participando, hay 6 comentarios recientes en el chat, ¿sí? De forma concreta y específica. No digo, había mucha gente en el seminario y todos estaban opinando, porque eso no es concreto, no es específico y por lo tanto no lo logramos abordar. Aquí de nuevo los invito a mirar los documentos del CPIP. Este, por ejemplo, de visitas al aula tiene este recuadro que nos lleva a lo que estamos conversando. Evitar frases que incorporen juicios, por ejemplo, anotar fue una clase muy participativa o fue una clase aburrida, fue una clase conductista, o comentar aquello que no ocurrió. Los estudiantes no participan, la profesora no realiza preguntas desafiantes, sino que privilegiar las frases que nos permiten recoger la evidencia de forma concreta y explícita. 25 de los 30 estudiantes que están en la sala levantaron la mano frente a la pregunta sobre los dinosaurios, ¿ya? Así de concreto, así de específico, porque estamos aquí en la lógica de la evidencia. Hay un recuadro parecido en este otro documento del CPIP, el de Club de Video, mismo énfasis, vamos a recoger evidencia. Y luego, con esa evidencia es que nosotros vamos a planificar nuestro proceso de retroalimentación. Esta distinción que hay aquí en esta lámina es relevante para quienes quizás conocen la primera versión de la retroalimentación efectiva, ¿ya? Este modelo de Van Blyck-Santoyo tiene una primera versión que era esta retroalimentación en 6 pasos y tiene una versión actualizada que es esta lógica del ver, nombrar y hacer.
Aquí hay varias precisiones y análisis o doble clic que se pueden hacer si es que a alguno de los participantes en el seminario le interesa, pero por ahora quiero que veamos claramente que hay una equivalencia, ¿sí? Que este ver es equivalente a la felicitación precisa y a las preguntas dirigidas, que la acción de mejora pasó a llamarse nombrar, y que el hacer recoge la planificación, la práctica de la acción de mejora y el seguimiento o la siguiente observación. Esta lógica de ver, nombrar y hacer es transversal a todas las palancas de liderazgo escolar en la versión 2.0, pero como les digo, más allá de cuál de los dos modelos ustedes implementan, queremos hoy día entender esta lógica de ver, nombrar y hacer, y de una retroalimentación que sea efectiva. Eso quiere decir que le permita al profesor implementar una acción de mejora a la siguiente clase y sostenerla en el tiempo. ¿Cómo se ve esto en la práctica, en el día a día de un colegio? Me imagino que es lo que ustedes se están preguntando y es lo que yo quiero tratar de transmitirles. Vamos a comenzar por el ver. Dentro del ver hay tres ideas. Ver el éxito, esto es, ver lo que el profesor hizo bien, como decía María Jesús, y aquí lo importante es la reflexión del docente acompañado sobre por qué esa acción resultó exitosa y qué efecto tiene en los estudiantes, qué efecto tiene en él como docente. Otro momento asociado al ver es el ver un modelo o ejemplar. Cuando yo como persona que observa y retroalimenta identifico una acción de mejora, lo que le presento al docente es un modelo o ejemplar. Puede ser una descripción, un video, una simulación, pero algo concreto que le permita al profesor o profesora retroalimentado ver cuál es la distancia entre lo que sucedió en su sala de clase y el modelo que nosotros le estamos presentando. Esto último entonces se llama ver la brecha, identificar la diferencia o la distancia que hay entre el modelo ejemplar y mi propia práctica en la sala de clases. Nombrar es ponerle un nombre a la acción de mejora, a esta menor acción de mayor impacto, tener claro cuál es el cambio pequeño y abordable que vamos a implementar. Nombrar nos permite tomar distancia, que el encargado de área en este caso verifique la comprensión, que construyamos un lenguaje común. Ustedes en términos de lenguaje común tienen estos focos de escuelas arriba que María Jesús nos presentaba, y dentro de cada uno de esos focos ustedes pueden ir construyendo también un lenguaje común. Vamos a tener 5 estrategias de participación en clases, por ejemplo, o nos vamos a referir a 2 estrategias concretas de cómo monitorear los aprendizajes. Acuérdense que siempre buscamos un cambio pequeño y abordable o una menor acción que tenga un gran impacto en nuestra sala de clases. Y tenemos por último el hacer. El hacer es un momento clave de la retroalimentación. La mayor parte del tiempo de reunión que tengamos, una reunión de media hora o de 45 minutos, debiese concentrarse aquí, en planificar y practicar, en poner lo que acabamos de acordar en acción, ¿ya? En planificarlo, en que el profesor se vaya teniendo claridad de cómo lo va a implementar. Para eso la idea es poder planificar junto al profesor acompañado, saber cómo se verá y practicar de manera deliberada. Esto quiere decir practicar buscando la mejora continua. Si el profesor lo logra la primera vez que practica, agregamos un nivel de dificultad. Si el profesor está teniendo dificultades para implementarlo, descomponemos la acción de mejora en pasos más pequeños. Quizás no era suficientemente concreta y específica y hay que descomponer. Y obviamente se acuerda un seguimiento para la próxima observación. Este es un proceso largo, así que algunas claves para poner esto en práctica, porque de verdad me gustaría que pudiesen todos comenzar pronto, según la realidad de cada escuela, ponerlo en la agenda. Reservar la próxima semana o la primera semana del segundo semestre, 1 hora a la semana. En 1 hora yo puedo observar 2 videos de 15 minutos y retroalimentar a 1 o 2 profesores. Conversar sobre el sentido, transmitir esta idea de evaluación formativa, como decía alguien ahí en el chat, de desarrollo profesional docente, de acompañamiento a este proceso de hacer clases en pandemia, que obviamente tiene sus propias dificultades. María Jesús nos comentaba que la grabación de clases es un gran aliado. Todas las clases quedan grabadas en las plataformas digitales y quizás yo puedo observar a un profesor que hace clases a 1 hora a la que tengo reunión, o no alcancé a llegar y me había comprometido a observar, bueno, miro el video en algún otro momento.
Uno de los aprendizajes que hemos tenido como fundación es la decisión de poder desarrollar a nuestros profesores e incluso seleccionar en quienes se incorporan la apertura al aprendizaje. Esto implica entender que el desarrollo profesional de las y los profesores es un proceso constante, es un proceso continuo y que no tiene fin, que permanentemente vamos a estar sometidos a observación, a retroalimentación y por lo tanto a un aprendizaje para desarrollar más y mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Obviamente es clave identificar distintos niveles de desarrollo en los equipos docentes. ¿Quiénes podrían observar y retroalimentar? ¿Quiénes necesitan con más urgencia observación y retroalimentación? Quizás porque son profesores recién egresados o porque están teniendo dificultades con el uso de la tecnología, identificando en cada equipo cuáles son estos niveles de desarrollo y cómo podemos asignar los distintos roles. Para finalizar, quiero pedirles que recordemos siempre que una buena acción de mejora es la menor acción de mayor impacto. Y esto aplica también a la observación y retroalimentación. Podemos partir pronto observando a 1 o a 2 profesores y en función de eso ir instalando esto que es un cambio cultural que toma más tiempo, pero que de verdad tiene un gran impacto en la satisfacción de nuestros profesores, en la calidad de nuestras clases y en general en el sentido de posibilidad que tenemos que estar renovando permanentemente en este contexto de pandemia. Es difícil hacer clases en pandemia, es difícil hacer clases en los contextos de vulnerabilidad y pobreza en los que muchos estamos, pero se puede, y se puede en la medida que tomemos decisiones como esta decisión de observar y retroalimentar a nuestros profesores con foco en el desarrollo profesional docente. Ahí están las redes sociales de Belén Educa, está también mi correo electrónico y esta presentación va a quedar en la página de Escuelas Arriba, entiendo, si no, me mandan un correo y yo se las envío.